Bienvenidos al avance del capítulo 48 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Joaquín conversa con Roberto y le dice que no tiene nada que explicarle. Roberto le pregunta si acaso quiere hacerse el tonto. Este le menciona que no sabe a lo que se refiere. Roberto le cuenta que el día de ayer su primo Edgar lo quiso sobornar. Joaquín trata de justificarse, pero Roberto le sugiere que tenga mucho cuidado con lo que diga, puesto que él es como un detector de mentiras. Joaquín le aclara que lo sabe muy bien, así que le exige que deje de tratarlo como si fuera un sospechoso. ¿O acaso se le olvidó que él le salvó la vida? Roberto le manifiesta que, por ese motivo, lo está cuestionando en su oficina y no en un cuarto de interrogatorio, sentado junto con su primo. Joaquín entiende que su primo es un tonto, pero le menciona que solo le contó lo que platicó con él. Por otro lado, Clara le explica a Daniel que se encontró al profesor Mateo de casualidad y él le dio un aventón. Daniel le pregunta dónde se lo encontró, teniendo en cuenta que no fue a la universidad. Clara le responde que fue por el Parque de los Venados. A su vez, Daniel le pregunta por qué la empleada de la casa dijo que ella no se estaba quedando allí, ya que estaba con Alexandra, si ellas están peleadas. Clara le recuerda que ellos no son nada como para que tenga que darle explicaciones. Daniel la detiene y le aclara que se lo dice porque le preocupa. Clara le ordena que se retire, pues no le gusta que le digan qué hacer. Al mismo tiempo, Roberto le comenta a Joaquín que Edgar siempre le ha tirado a la campaña de Enrique, y por eso empieza a creer que le está dando información. Joaquín le jura que no sabe más de lo que él sabe. Roberto le cuestiona si acaso le contó sus sospechas del caso Saldaña. Joaquín le asegura que nunca lo hizo. Sin embargo, Roberto no le cree, dado que Edgar le ofreció 5 millones a cambio de soltar la información, y, obviamente, alguien con mucho dinero debió mandarlo. Por ello, le exige que le diga la verdad, o de lo contrario, pagará las consecuencias. Joaquín, al ver que no tiene opción, le confiesa que su primo está trabajando para José Narváez. Por otra parte, Elena le hace saber a Sofía que su nieto aún está muy pequeño y no estará cómodo en la habitación tan pequeña de Susi. Sofía le menciona que Susi seguramente no tomó esa decisión a la ligera, pero le sugiere que la visite para que sienta que puede contar con ella. Elena le dice que no, ya que sería muy incómodo ver a Susi y a Omar juntos. Sofía no insiste más y le pide que entonces le pregunte a Daniel, ya que seguramente él sí irá a ver a su sobrino. Asimismo, Joaquín le cuenta a Roberto que muchas veces su primo se salta algunas reglas de la ética para conseguir sus notas, pero aún así no lo ha involucrado. Roberto le pregunta si al menos le contó que quería sobornarlo. Joaquín le responde que se enteró hoy mismo, dado que José Narváez necesitaba una nota fuerte contra Ferrer. Roberto le pregunta si creyó que él podría ayudarlo. Este le responde que, obviamente, no va a darle información. En ese momento, Joaquín recibe una llamada de Berta, por lo que le pregunta a Roberto si puede contestar para aplazar el compromiso que tenía. Roberto le responde que sí. Luego de irse, Quirino le pregunta a Roberto si quiere que le dé a Joaquín una presión extra o si ya confesó todo. Roberto le comenta que, obviamente, le echó toda la culpa a su primo y luego le entró una llamada que, al parecer, es importante. Quirino le manifiesta que entonces le tocará escuchar. Seguido de eso, oye como Joaquín dice que el fiscal lo tiene cargado de tareas, pero que cuando las termine irá con ella. Berta le pide que mejor se olvide de ello, pues ella solo lo llamó para decirle que se vaya al demonio. Joaquín le repite que no es problema de él, sino que el fiscal no para de darle responsabilidad. Berta le recuerda que le dio una oportunidad, pero la desperdició. A su vez, Joaquín le pregunta si le va a pagar el trabajo que hizo antes por ella. Berta le hace saber que ese dinero lo tomará como el pago de su pésimo trabajo como amante. Joaquín le implora que no le diga eso, porque para él esto es más que un negocio. Berta le aclara que esto ya se terminó y le cuelga. Por otro lado, Karina le informa a Enrique que José Narváez está cuestionando en redes el escándalo de Mariana, y también revivió los rumores del caso Saldaña y el tema de Patricio en el bar. Enrique le pregunta si le responden o lo dejan pasar.
Karina le sugiere que mejor lo piense él mismo, dado que siempre sabe hacer mejor las cosas. Enrique le pide que no se equivoque, porque la única que sobra es Inés, además de que ella siempre será su prioridad. En ese momento, aparece Memo y se disculpa por interrumpirlos. Enrique le pide que no se preocupe, puesto que él es parte de su círculo, por ende quiere que sepa de una vez que Karina no solo es su coordinadora de medios, sino también su mujer. Al escuchar eso, Francisco se sorprende y abandona el lugar. Del mismo modo, Karina, bastante contenta, se retira a trabajar. Enrique aprovecha para aclararle a Memo que lo que pasa en su oficina se queda en su oficina. Memo está de acuerdo. Seguidamente, cambia de tema y le pide que apoye a Patricio con un tema del grupo Ferrade. Enrique le asegura que con gusto lo ayudará. Memo aprovecha el momento para darle las gracias por confiar en él y decirle que estaba con Karina. Minutos después, Joaquín vuelve a la oficina y le concluye a Roberto que no le dijo que Edgar era su primo porque no quería que desconfiara de él. Roberto le manifiesta que, aunque le creyera, él está metido en un gran conflicto de intereses, y a puras sospechas puede pedir a Asuntos Internos que hagan una investigación en su contra. Joaquín no se inmuta y le aclara que sí es una persona leal. En eso, Quirino entra a la oficina. Joaquín se molesta y les pregunta si acaso lo van a juzgar sin darle la oportunidad de defenderse. Quirino le pregunta de qué habla. Roberto le miente, diciendo que estaba juzgando a Joaquín porque olvidó recoger los datos del caso Balboa. Asimismo, le ordena a Joaquín que los recoja o de lo contrario, le colocará una sanción. Joaquín, confundido, acepta y le agradece por todo. Luego de irse, Quirino le expresa a Roberto que con lo que hizo es más que suficiente para que Joaquín siga confiando en él. Además, le cuenta que, cuando lo escuchó hablar por teléfono, Joaquín pensó en encontrarse con una mujer. Roberto le pregunta por qué dice que es una mujer, a lo que Quirino le responde que dijo que la adoraba y también mencionó algo del pago. Roberto asume que de ahí viene la fuente del dinero de Joaquín, por lo que le pide que no pierdan la oportunidad de averiguar quién es. Mientras tanto, Memo le hace saber a Enrique que su proyecto es invitar a la fiesta a toda la gente que estuvo cuando se creó el grupo Ferrade. Enrique le dice que es una buena idea. Memo le solicita que primero identifique a las personas de la foto. Enrique mira la foto y le comenta a Patricio que Salvador Espinosa también aparece, asumiendo que Salvador estaría muy orgulloso de lo que su hija ha logrado. Memo cree que Luciana no estaría tan orgullosa de tener un papá ladrón. Por otro lado, Omar le platica a Susi que su nieto ya está bastante grande. En eso, se topan con Elena. Omar le hace saber que Daniel está con su sobrino, mientras que ellos van a comprar unos tamales. Susi se da cuenta de la expresión de Elena, por lo que le pide a Omar que vayan los dos. Omar le dice que igual los tiene que acompañar porque él no sabe sus gustos. Elena se molesta y les aclara que ella así está bien y los aparta. Susi le insiste a Omar que es mejor que esté con Elena. Omar la abraza y le pide que no se preocupe por ella. Mientras tanto, Daniel le platica con ternura a su sobrino que sus abuelos y él lo van a proteger mucho, asegurándole que nunca estará solo y que siempre tendrá a alguien que lo cuide. Le promete con firmeza que estará a su lado para que no le pase nada malo. Sin embargo, en medio de ese momento emotivo, Daniel recuerda de golpe la noche del accidente. En su mente se activa una imagen borrosa acompañada de una voz que decía con insistencia: «No va a pasar nada». Ese recuerdo lo sacude. Elena, que lo observa desde cerca, nota que algo no está bien. Preocupada, se le acerca y le pregunta qué tiene. Daniel, algo alterado, le responde que no es nada importante, solo que recordó un fragmento del accidente. Por otra parte, Luis observa sorprendido a Rebeca cuando llega a casa con muchas bolsas llenas de compras. Le pregunta de inmediato de dónde sacó todo eso, y ella le responde con naturalidad que tenía unos ahorros guardados. Luis se molesta y le dice que con ese dinero podría haber saldado la deuda con Inés. Rebeca le responde sin rodeos que no iban a dejar de vivir por estar pagando deudas.
Luego de que ella se va, Luis se queda pensativo y le pregunta a Alexandra si su madre le hizo algo. Alexandra le asegura que no, pero le confiesa que se encantó con Adrián. Luis, desconcertado, le pregunta si Adrián le hizo algo indebido, pero Alexandra aclara que no fue así. Simplemente hablaron, y durante la conversación sintió que era el mismo Adrián de antes del accidente. Luis le responde que después de una experiencia tan fuerte como la que vivieron, nadie puede seguir siendo el mismo. Alexandra entiende su punto, pero le dice que, a pesar de todo, le hizo bien olvidar ese trágico momento. Mientras tanto, Adrián, emocionado, le cuenta a su madre que está feliz porque finalmente pudo hablar con Alexandra, gracias a la estrategia que Rebeca le sugirió. Inés, sin embargo, no le presta mucha atención, pues está sumida en sus propios pensamientos, recordando con intensidad una noche apasionada y romántica que compartió con Leonardo. En otro lugar, Daniel decide abrir su corazón con Elena y le confiesa que ha tenido pesadillas recurrentes relacionadas con el accidente. Elena, alarmada, le pregunta por qué no se lo había contado antes. Daniel responde que simplemente no quería preocuparla. Aún así, le cuenta que ya se lo había mencionado a Luciana, quien le explicó que esas pesadillas podrían ser el primer indicio de que su memoria está empezando a desbloquearse. Elena le dice que eso es muy positivo, pero Daniel le confiesa que le da miedo recordar cómo murió su hermano, ya que teme no ser capaz de soportar esa verdad. Elena, angustiada, piensa que quizás sería mejor que no recordara nada si eso le va a causar más dolor, pero Daniel le recuerda que eso no es algo que pueda controlar. Sin embargo, sí puede tomar la iniciativa de consultar con su doctor para asegurarse de que todo esté bien. Elena le dice que eso le daría tranquilidad no solo a él, sino a todos los que lo rodean. Daniel, con determinación, dice que necesita estar bien por su sobrino, y le hace ver a Elena que ella también necesita hacer las cosas bien. Elena le responde que ya entendió que Daniel no es su hijo, pero admite que hay otros apegos emocionales que le están resultando difíciles de manejar. Daniel le pregunta cuáles son esos apegos que no le gustan, pero justo en ese momento llegan Omar y Susi. Daniel se levanta rápidamente para ayudarlos, mientras Elena los observa con celos crecientes, incómoda con la cercanía entre ellos. Por otro lado, Luciana se siente invadida por la nostalgia cada vez que mira las fotografías antiguas donde aparece su padre junto al grupo Ferrade. Patricio, que está con ella, le recuerda que ese día Salvador le pidió que la acompañara a casa y se asegurara de que estuviera bien. Luciana le responde con una sonrisa melancólica, recordando que su padre solía decir que ella y Patricio terminarían casándose. Patricio se ríe al recordar esas palabras y asiente con cariño. Luego, Luciana señala a una persona en la foto y le pregunta a Patricio quién es. Él le responde que no lo sabe, pero que le pidió a Memo que hablara con su padre para que lo ayudara a identificarlo. Mientras tanto, en otro lugar, Enrique toma la misma fotografía entre sus manos y le agradece en voz baja a Salvador por haber creído siempre en él. Reflexiona sobre cómo Salvador decidió quedarse con la financiera Capital Creciente para proteger a los miles de trabajadores que dependían de ella. A pesar de las controversias que lo rodearon, Enrique comprende que las intenciones de Salvador siempre fueron nobles y que su legado aún vive en las decisiones que tomaron juntos. Por otra parte, Francisco le expresa a Germán que Enrique no le entendió cuando le dijo que tenían que contener a Inés. Germán le confiesa que el verdadero problema para Enrique es Leonardo. Francisco le aclara que ese tipo no es más que un amigo de sus hijas. A su vez, Germán le pregunta si es consciente de que él solo obedece las órdenes de Enrique. Francisco le canta de una vez que, si sigue empeñado en seguir a Enrique, va a tener que olvidarse de él. Germán le menciona que así será. Francisco le aconseja que no complazca tanto a Enrique ni lo ayude cuando de verdad se está equivocando. Más tarde, Memo va donde su madre y le pide que no esté triste solo porque su padre se fue.
Mariana le manifiesta que esta vez sí fue para siempre. Memo le sugiere que piense que fue un alivio que se fuera, dado que los dos siempre discutían. Mariana le recuerda que otra vez está sola. Memo le implora que no diga eso, porque para eso lo tiene a él. Además, cree que ella puede soportarlo porque es una mujer fuerte. Asimismo, cambia de tema y le cuenta que hoy el padre de Enrique le dijo que ella y su tío anduvieron juntos. Mariana se altera y le exige que no vuelva a decirlo. Memo se sorprende y le pregunta por qué. Mariana le responde que ella nada más sabe la verdad de lo que pasó. Del mismo modo, Francisco le aclara a Germán que ese chiste de Enrique y Karina se puede convertir en un grave problema si no se controla. Germán le jura que no sabía nada de esa relación. Francisco le cuestiona sobre sus gustos raros. Germán le pregunta con qué lo está tratando. Francisco se asquea y prefiere dejar ese tema a un lado. Asimismo, le hace saber que él apostó por Enrique y lo seguirá haciendo. También cree que, con sus defectos, no parece el tipo de persona que se conforma con dar un paso a la meta. Germán, muy dolido, le pide que lo tenga siempre presente. Francisco le recomienda que entonces lo escuche más a él y menos a Enrique. Horas más tarde, Enrique llama a Karina y le pregunta dónde está. Karina le responde que qué necesita. Este le dice que la necesita a ella, haciéndole saber que está afuera de su casa. Karina le contesta que está en otro lugar y le pide que no la espere porque demorará en volver. Enrique le manifiesta que puede ir por ella, ya que es urgente verla. Karina le responde que no puede y le cuelga. En eso se encuentra con Roberto, quien le pregunta qué hace allí. Por otro lado, Joaquín va a casa de Berta, y ésta, al salir, le pregunta qué está haciendo allí. Joaquín le hace saber que no quiere dejarla. Además, le comenta que, aunque lo humille, él no quiere dejarla porque la necesita, asegurándole que sabe que ella también lo necesita. Berta revisa que no haya nadie alrededor, así que lo invita a pasar, dándole besos muy apasionados. Mientras tanto, Victoria los observa y aprovecha el momento para tomarles una foto. Al terminar, se pone muy triste e impotente por ver a Joaquín con otra. A su vez, Karina le expresa a Roberto que ya no puede más, aceptando que fue una tonta por irse con Enrique y que ya ni siquiera cree en las promesas que éste le hace. Roberto le pregunta por qué le dice eso ahora. Ella le contesta que necesitaba que lo supiera, aunque considere que fue un error en su vida y una mala persona. Roberto le aclara que él nunca dijo eso, explicándole que lo dijo porque no quería que se perdiera la mujer que él admiró y amó, además de que lo hizo feliz cuando le dio una hija. Luego de escuchar eso, Karina abraza a Roberto. Mientras tanto, Luciana los observa desde el carro y se le salen las lágrimas. Por otro lado, Patricio le comenta a Sofía que estaba con Luciana y que ella estaba a punto de irse con Roberto. Sofía le hace saber que de seguro pronto le escribirá para decirle que se quedó a dormir con Roberto. Luego de que Chofi se marcha, Patricio recibe un mensaje de Germán, quien le pregunta cómo está su día. Patricio, al ver el mensaje, se pone muy feliz. A su vez, Luciana, al ver a Karina y Roberto abrazados, se pone mal, ya que no es normal que se abracen así. Roberto, por su parte, invita a Karina a ir a su apartamento. Al entrar, ella le pregunta si es el peor error de su vida. Este le responde que no y le pide que no diga eso, ya que no cree que lo de ellos fue un error. Le explica que ha cambiado mucho y está lejos de ser la mujer con la que se casó. Karina le menciona que lo sabe, pero fue porque no supo cómo reaccionar, ya que quería ser esposa, madre y además profesional. Asimismo, le explica que también se sentía sola porque él estaba muy ausente. Roberto le comenta que ya las explicaciones no importan, que solo era cuestión de tiempo para saber con qué clase de persona estaba, asegurándole que sabe porque le dice que Enrique y su gente no son buena compañía. Por aparte, Luciana recibe una llamada de Natalia,
quien le informa que Manolo se quedará en el hospital debido a que a Fabiola todavía no le han dado de alta. Asimismo, le pregunta si quiere que ella vaya revisando los expedientes que tienen. Luciana le responde que todavía no, ya que no es el momento. Natalia, al sentirla diferente, le pregunta por qué está llorando. Luciana le explica que vio a Roberto abrazando a Karina y además, que la llevó a su apartamento. Natalia le pide que los confronte, ya que la intuición no se equivoca, y si se equivocó, al menos quedará más tranquila. Roberto, por su parte, le expone a Karina que todavía está a tiempo de hacer lo correcto, ya que es obvio que está con Enrique por algo que los implica a los dos. Karina, muy inconsolable, le responde que no sabe. Roberto le explica que amar a alguien no significa aceptarle todo. Karina le expresa que sabe que debe poner límites, pero que hay cosas de Enrique que no la convencen y por eso no cree en sus promesas. Asimismo, le explica que ella no sabía nada. En eso llega Luciana y los interrumpe. Roberto le pide un momento para explicarle. En ese instante, Karina se levanta y se marcha. Roberto le pide un minuto a Luciana, comentándole que Karina ya estaba a punto de confesar lo del caso Saldaña. Luciana le responde que puede ir por ella, dejándole claro que no piensa soportar una situación de esas. Por la mañana, Enrique le pide a Tomás que esté tranquilo, ya que ellos se están encargando del golpeteo que organizó el equipo de José Narváez. Por aparte, la empleada le avisa a Inés que ya el jardinero se fue, por lo que ésta le responde que está bien y les indica que le pidan al chofer que las lleve y compren todo lo que está en la lista. Mientras Leonardo espera a Inés, llega Enrique y, al verla, la llama y le pide que lo acompañe a la reunión que prepararon 5 pequeños empresarios en representación de su gremio. Leonardo dice que sí, además de que ya están preparando el discurso de Inés. Inés le responde que lo verá en la cita. Al irse Enrique, Leonardo le pide a Inés que vayan al estudio. Esta le responde que sí, ya que hay mucho que trabajar. Luego de un rato, Francisco recibe en su casa al ingeniero, quien le hace saber que es un poco raro que lo haya citado allí en vez de invitarlo a la casa de campaña, así que le pregunta si hay algo en lo que pueda ayudarlo. Francisco le responde que una cerveza y ponerse al día, manifestándole que quiere pedirle el favor de que contrarreste la campaña sucia que orquestó en contra de su yerno el equipo de Narváez, dado que necesita algo más que los bots con los que lo ha apoyado, para que en redes se vean comentarios a favor de Enrique. El ingeniero le responde que puede diseñar una estrategia para manipular las redes en contra de Narváez, exaltando las virtudes de Enrique. Francisco le responde que eso es lo que quiere, haciéndole saber que confía en él y en nadie más, ya que desde que le mostró sus habilidades para hackear las cuentas financieras de Capital Creciente ha sido su mano derecha en tecnología. El ingeniero le hace saber que se lo agradece mucho, por lo que Francisco le recalca que es obvio que para él también habrá beneficios, y muy importantes, ya que está pensando que, cuando Enrique sea presidente, él sea el coordinador de Estrategia Digital Nacional. Por otra parte, Enrique va por toda la casa buscando unas fotos, mientras se pregunta en dónde están. Luego de esto, Roberto va a casa de Luciana para pedirle que por favor hablen y le permita explicarle lo que pasó. Enrique, por su parte, ve las fotos y, al verlas, las vuelve a dejar donde estaban. Roberto le explica a Luciana que solo estaba buscando la confesión de Karina. Luciana le responde que, si quería que Karina le contara todo, usó un mal método. Este le expone que solo estaba tratando de convencerla. Luciana le expresa que a ella le dolió mucho verlos tan juntos, y ver cómo ella lo miraba le dolió aún más. Roberto, al escuchar eso, se pone muy triste. Por otra parte, Enrique busca a Inés y a Leonardo por todas partes. Al no encontrarlos, va a revisar la habitación y los descubre teniendo un encuentro apasionado. Inmediatamente toma a Leonardo y lo golpea muy fuerte, mientras Inés le pide que lo suelte, diciéndole que ya basta, que va a acabar con él. Roberto le explica a Luciana que Karina es la madre de su hija y no puede dejar de tratarla. Luciana le responde que ya sabía que le iba a decir eso, y que él está en todo su derecho, pero también debe entender que eso a ella le duele,
ya que es como dice su abuela Sofía, Karina siempre formará parte de su vida. Asimismo, le comenta que no quiere parecer egoísta, pero ya no quiere sentirse insegura y llena de dudas, así que le pide que, por eso y por su tranquilidad, terminen. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.